hoy es glucocorticoides. Si quiere pasar, va a ser glucocorticoides, ¿sí? Bien, este grupo de fármacos es un análogo de la hormona cortisol, que es una hormona suprarrenal, ¿sí? Secretada por las glándulas suprarrenales. Ahí está. Y es una respuesta, ven bien, ¿no? Bueno, espero y creo que se ve bien. Que genera una respuesta adaptativa al estrés, está encargada de la regulación de la homeostasis, o sea, el metabolismo de hidrato de carbono, lípidos, proteínas, y de la modulación del sistema inmunitario. Esto es muy importante porque luego van a ver todas las reacciones adversas que pueden provocar este grupo de fármacos, es debido a ese tipo de funciones. También tiene que tener en cuenta que la hormona fisiológica, el cortisol, tiene un ritmo circadiano de una dosis máxima al inicio del día, que son de 200 microgramos por litro, y va reduciéndose esa dosis durante el día hasta ser mínima a las 10 de la noche aproximadamente, de 20 microgramos por día. Otra de las características es que esta hormona, estamos hablando siempre de fisiología, se, eh, se encuentra a nivel plasmático unido 90% a transcortina, o sea, 10%, solo el 10% de cortisol se encuentra libre en el plasma. Esta situación se va a modificar en el estrés. Cuando hay estrés, aumenta esa secreción de esta hormona de 10 a 15 veces. ¿Cuáles son los fármacos análogos al cortisol, o sea, similares a esta hormona? Los principales y los que son eh, idénticos al cortisol son la hidrocortisona y la cortisona, ¿sí? A los glucocorticoides los vamos a clasificar de varias maneras. De acuerdo a su acción, pueden ser de acción corta, intermedia o prolongada. De acuerdo a su potencia, como ven acá, puede ser baja, intermedia o alta, y de acuerdo a su inicio puede ser de inicio rápido o de inicio medio. Los de acción corta son los análogos del cortisol, la hidrocortisona y la cortisona, que tienen una acción de 8 a 12 horas. Los de acción intermedia, una acción de 12 a 36 horas, que son la prednisona, prednisolona, meprednisona, metilprednisolona, que esta vamos a tener en cuenta que no tiene inicio medio, sino tiene un inicio rápido también, la triamcinolona y el deflaxacón. Y los de acción prolongada, utilizados ampliamente en odontología, la dexametasona y la betametasona, ¿sí? Más adelante vamos a desarrollar un poquito más la clasificación. ¿Para qué están indicados los glucocorticoides? Pueden estar indicados en dosis mínimas como terapia de sustitución, en dosis un poco más elevadas como antiinflamatorios y en dosis muchísimo más altas como inmunosupresor, ¿sí? Entonces son dosis dependientes, ¿sí? Como terapia de sustitución pueden utilizarse en insuficiencia suprarrenal aguda o crónica, en hiperplasia adrenal congénita, eh, en patologías agudas, en descompensaciones del asma, en EPOC, en anafilaxias autoinmunes activas, en el shock anafiláctico, ahora vamos a desarrollar un poquito esto, en síndromes de distrés respiratorio, acá se utilizó muchísimo durante el COVID, por el síndrome de distrés respiratorio, y en edema cerebral. Además, en patologías crónicas, como enfermedades reumáticas, respiratorias, alergias, trasplantes, neoplasias, y por último, como para maduración pulmonar en amenazas de parto prematuro. En odontología se utiliza en periodos breves antes o inmediatamente después de una cirugía bucal
para reducir el edema postoperatorio en procedimientos quirúrgicos maxilofaciales. Se va a utilizar en procesos inflamatorios agudos, en extracciones de piezas retenidas o cirugías. Acá hay que tener en cuenta que no en todas las cirugías ni extracciones de piezas retenidas debe utilizarse. Son casos puntuales en donde nosotros vamos a prever un gran proceso inflamatorio, ¿sí? En artritis de ATM, en trastornos de ATM y en patologías autoinmunes como el pemfigoral y el líquen. Además tenemos como uso tópico para gingivitis descamativa, pénfigo de líquen plano, úlceras, pemfigoide benigno y neuralgias postherpéticas. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de los glucocorticoides? Tenemos dos mecanismos de acción, el de acción lenta o genómica y el de acción rápida no genómica. El de acción lenta genómica, el glucocorticoide se va a unir a un receptor intracelular citoplasmático que se encuentra distribuido en casi todos los tejidos del organismo, ¿sí? Se va a unir a ese receptor intracelular, va a ingresar al núcleo, se trasloca al núcleo y va a generar una inhibición o estimulación de la transcripción génica de proteínas. De acuerdo a la célula en que esté actuando, se va a producir, por ejemplo, la activación de síntesis de sustancias antiinflamatorias, por ejemplo, los receptores beta 2, la anexina, muy importante, porque es la que va a inhibir a la fosfolipasa 2, vamos a verlo más adelante, y otros mediadores antiinflamatorios. Puede producir la represión, por ejemplo, de sustancias inflamatorias, por ejemplo, las citoquinas, como la interleuquina 1 a 6 y la 8, el factor de necrosis tumoral alfa o los interferones gamma, las quimioquinas, las moléculas de adhesión, muy importantes para la migración férica, enzimas inflamatorias y receptores inflamatorios, ¿sí? La otra acción es la acción rápida, no genómica, en la cual los glucocorticoides se van a unir a receptores de la membrana celular y a receptores acoplados a la proteína G celular. Esto lo que va a activar son vías de señalización que lo que van a hacer es, por ejemplo, inhibir la proliferación celular y la respuesta al estrés, activar la proliferación celular y la respuesta al estrés, activar la supervivencia celular y el metabolismo, y activar la contracción celular y la secreción de hormonas. Esto hay que tener en cuenta para todas las acciones y efectos farmacológicos que van a tener este grupo de fármacos. Como hablamos anteriormente acá, que como acción genómica va a activar a la anexina 1, ¿sí? En esa acción lo que va a producir es la inhibición de las fosfolipasadas. ¿Cómo se produce esto? Una vez que se produce una injuria en el tejido o un estímulo, ya sea químico, físico, térmico, que va a generar la producción de sustancias preinflamatorias, se va a generar una alarma, ¿sí? Estas sustancias van a activar a la fosfolipasa 2 para que degrade los fosfolípidos de membrana en ácido araquidónico. Y de ahí se desarrollan las dos cascadas de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa para generar estos subproductos, ¿sí? Mediadores químicos de la inflamación a nivel de la vía de la ciclooxigenasa y de mediadores químicos de la inmunidad a nivel de la vía de la lipoxigenasa. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacen los glucocorticoides? Los glucocorticoides van a inhibir indirectamente, al inhibir a la anexina 1, inhiben indirectamente la fosfolipasa 2, entonces no se produce ácido araquidónico y estas dos vías quedan anuladas. Es decir, bloquea, ¿sí?
a la alarma. Diría, ¿qué se va a producir a nivel del metabolismo? ¿Cuáles son las acciones de los glucocorticoides a nivel del metabolismo? Como dice su palabra, glucocorticoides son sustancias hiperglucemiantes. Son producidas fisiológicamente durante el estrés, ¿sí? Y lo que van a hacer es mantener el cerebro con los nutrientes requeridos, es decir, glucosa, ¿sí? Una perfusión sanguínea adecuada y oxígeno, ¿sí? Sobre todo glucosa. Por eso son hiperglucemiantes. Teniendo en cuenta esto, vemos que afecta a todos los metabolismos. ¿En qué sentido? En el metabolismo de los hidratos de carbono van a estimular la gluconeogénesis, o sea, formar nuevos glucosa a partir de otros sustratos como proteínas y lípidos, glucogenogénesis y glucogenólisis para mantener la cantidad de glucosa adecuada en sangre. En el metabolismo de proteínas, lo que va a producir es una proteólisis periférica, o sea, va a sustraer las proteínas de los músculos periféricos para mantener ese sustrato disponible para generar más glucosa, inhibe la proteosíntesis periférica y aumenta la proteosíntesis central por la misma causa. A nivel de metabolismo lipídico va a haber redistribución, va a haber lipólisis periférica, o sea, degrada los lípidos de las extremidades y aumenta la lipogénesis central. Va a aumentar el apetito para incluir más glucosa en el organismo, ¿sí? Y la ingesta calórica. A su vez, va a alterar el metabolismo de agua y los electrolitos, reteniendo sodio y agua y excretando potasio e hidrogeniones. A nivel de los sistemas, ¿cuáles van a ser los efectos a nivel del sistema cardiovascular? Va a aumentar la función cardiovascular, ¿sí? Y producir hipertensión justamente por esa retención de agua y sodio. A nivel del sistema digestivo, va a estimular la digestión, ¿sí? Para mejorar la disponibilidad de nutrientes. Entonces va a estimular la secreción gástrica y el aumento de producción de ácido clorhídrico y pepsina. Como vamos a tener el sistema nervioso eh, bien estimulado, entonces va a haber la habilidad emocional y euforia. A nivel del esqueleto, el tejido óseo, va a haber aumento de formación de osteoclastos, apoptosis de osteoblastos y disminución de la absorción intestinal y recaptación de calcio. A nivel de las células de la sangre, en la hematopoiesis va a haber aumento de hematíes, pero porque inhibe la hemocateresis, o sea, la eliminación de estos hematíes viejos. Y linfocitopenia transitoria, ¿por qué? Porque va a disminuir a los macrófagos y eosinófilos por su redistribución y va a aumentar los neutrófilos, pero como vimos va a disminuir la adherencia de estos neutrófilos. A nivel del tejido conectivo, va a inhibir el depósito de colágeno, la proliferación de fibroblastos y la formación de fibrina, lo que va a disminuir el proceso de granulación y disminuir la cicatrización de heridas. ¿Cuáles son los efectos antiinflamatorios? Lo que va a hacer es inhibir las manifestaciones inmediatas. La tetrada inflamatoria, que saben, no va a trabajar en la etiología, es totalmente independiente de la etiología de la inflamación, puede ser mecánica, química, infecciosa o inmunológica. Lo que va a inhibir es esas manifestaciones inmediatas, calor, rubor, tumefacción, dolor. El efecto inmunosupresor no va a inhibir la unión del antígeno con el anticuerpo, tampoco tienen efecto sobre la producción de los anticuerpos
y no afecta a los anticuerpos circulantes. Lo que sí va a inhibir es la reacción inmunológica e inflamatoria que esto desencadena. ¿Cómo lo hace? Interfieren las señales interleucocitarias mediadas por linfoquinas, como vimos, inhibe la interacción del macrófago con el linfocito, va a impedir la liberación de la interleuquina 2 y con esto va a suprimir la activación de los linfocitos T producida por los antígenos y la síntesis de citoquina por linfocitos T activados. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Como vimos, afecta a todos los sistemas, ¿sí? Entonces, a nivel musculoesquelético, por ejemplo, va a generar miopatía, osteoporosis y, en los casos más graves, necrosis ósea. A nivel cardiovascular, vamos a ver que va a generar hipertensión y retención de líquidos. A nivel dermatológico, va a generar acné, hirsutismo, estrías, fragilidad, atrofia en piel y equimosis por la afectación de los fibroblastos. A nivel oftalmológico va a generar cataratas y glaucoma, que es la hipertensión ocular. A nivel gastrointestinal, pancreatitis o úlceras gastroduodenales. A nivel inmunológico, va a haber un aumento de la susceptibilidad de infecciones, disminución de esa respuesta inflamatoria, disminución de la hipersensibilidad retardada, neutrofilia y linfocitopenia. A nivel endocrinológico y metabólico, va a haber intolerancia a la glucosa, diabetes, sobrepeso, hiperlipidemia, supresión del crecimiento, vamos a verlo un poquito más adelante, amiotrofia, retención de sodio y agua, o sea, edema, hipocalemia, supresión del eje hipotálamo hipoficiario adrenal en casos de eh, tratamientos prolongados. A nivel neuropsiquiátrico va a haber alteración del humor, la habilidad emocional, euforia, insomnio, depresión y psicosis. ¿Cómo afecta al crecimiento? ¿Sí? Esto está relacionado directamente con la dosis y el tiempo de tratamiento. En administraciones prolongadas con dosis altas va a retardar o interrumpir el crecimiento corporal. Esto hay que tener muy en cuenta en niños que en etapas de crecimiento, porque va a aumentar el catabolismo proteico, disminuir la absorción de calcio, aumentar el catabolismo de la matriz ósea proteica, va a haber un cierre prematuro del cartílago de crecimiento y por ende bloquea los estímulos de liberación de somatotrofina. Una de las reacciones adversas más conocidas de los glucocorticoides es el síndrome de Cushing. También está dada de acuerdo a la dosis y tiempo. En dosis mayores a 7,5 por día, en tiempos mayores de una semana, puede producirse este síndrome de Cushing. ¿Cuáles son las características de la persona con síndrome de Cushing? A nivel psicoemocional tenemos la habilidad emocional, euforia y síntomas de psicosis. A nivel cerebral tenemos hipertensión endocraniana, cara de luna llena por el edema que genera, cataratas a nivel oftálmico, jiba de búfalo por la redistribución de lípidos, grasa abdominal, hipertensión arterial, estrías por la alteración del colágeno, ¿sí? Y la debilidad a nivel de piel, hematomas por la fragilidad a nivel de los tejidos vasculares, piernas y brazos delgados por la atrofia muscular, mala cicatrización de heridas y en casos graves, necrosis avascular de la cabeza de Hep. Por todo lo que hablamos, ¿cuáles serían las contraindicaciones en hipertensión arterial? Porque sabemos que son fármacos que van a generar aumento de la presión arterial. En diabetes, porque sabemos que son
fármacos, al ser glucocorticoides, son hiperglucemiantes en úlceras pépticas, porque sabemos que generan la inhibición de las prostaglandinas a nivel de gástrico y aumentan la producción de ácido clorhídrico. Y en infecciones, muy importante, porque van a disminuir justamente todo el sistema inmunitario. Entonces pueden exacerbar o agravar las patologías virales, micóticas, bacterianas. ¿Cuáles son las interacciones con AINES? Al inhibir el mucus protector y aumentar la secreción del ácido clorhídrico, va a aumentar el efecto gastrolesivo con anticoagulantes, porque va a aumentar el efecto anticoagulante, con la rifampicina, carbamazepina y fenobarbital, porque estos son inductores del citocromo P450. Entonces, al ser inductores, va a aumentar el metabolismo del glucocorticoide y va a disminuir el efecto glucocorticoide. Con los macrólidos, el ketoconazol y el itraconazol, macrólidos son antibióticos, ketoconazol y itraconazol son antifúngicos, que los van a ver próximamente. Estos van a inhibir el citocromo P450, entonces al no poder metabolizarse el glucocorticoide va a aumentar su efecto adverso. Vamos a mantener mayor tiempo el glucocorticoide en sangre. Con vacunas, no todas las vacunas, sino las vacunas que tienen virus atenuado, ¿sí? Porque si utilizamos glucocorticoides en dosis inmunosupresoras, pueden desencadenar la enfermedad que estamos queriendo prevenir con las vacunas. Con los anticonceptivos orales, la progesterona va a reducir el catabolismo del glucocorticoide, entonces va a aumentar el efecto de estos glucocorticoides. Y por último, con la insulina, ¿sí? Porque los glucocorticoides, como saben, son hiperglucemiantes. La insulina va a ser un hipoglucemiante con otros hipoglucemiantes orales. Y con los antihipertensivos, sabemos que el glucocorticoide es hipertensivo, aumenta la presión. Entonces, estos van a antagonizar el efecto del glucocorticoide. ¿Cuál es la farmacocinética? Se administran bien por todas las vías, ¿sí? Se absorben bien por todas las vías, se distribuyen unidas a proteínas plasmáticas, está fuertemente unida a proteínas al 90%, se metabolizan en hígado y se excretan por vía renal. La administración existen dos tipos de sales que pueden utilizarse. Tenemos las sales de succinato fosfato, que tienen absorción rápida, y los ésteres, que son insolubles, que son acetato y acetonida en suspensiones acuosas, que van a retardar la absorción y prolongar su acción terapéutica. Como vimos, los glucocorticoides existen en su clasificación varios tipos de corticoides. Los más utilizados para urgencias y en casos agudos son los de acción corta y los de acción prolongada. Los de acción intermedia, que son prednisona, prednisolona, metilprednisona, se utilizan en casos de tratamientos crónicos, ¿sí? Y para reemplazo. En este cuadrito, lo que quiero que vean es la acción de los glucocorticoides. Tienen dos acciones. Tenemos una acción eh, de potencia antiinflamatoria relacionada con el metabolismo de la glucosa y una potencia mineralocorticoide, que es lo que va a permitir conservar la vida del paciente, ¿sí? La hidrocortisona, como dijimos, y la cortisona son análogos, ¿sí? Los más parecidos al cortisol, a la hormona fisiológica. Estas en la dosis de 20 miligramos, como tienen acá, es la que simula a la hormona fisiológica, el cortisol. Tienen
igual cantidad de uno en uno, igual cantidad de actividad antiinflamatoria o de metabolismo de la glucosa y actividad mineralocorticoide o del equilibrio hidrolítico, ¿sí? A diferencia de las de acción intermedia, que ven que aumenta la actividad antiinflamatoria en un 4 veces la acción de la hidrocortisona y reduciendo bastante o manteniendo la acción del mineralocorticoide. La triamcinolona ya no tiene acción mineralocorticoide, solo acción antiinflamatoria. Y la dexametasona y betametasona tiene una potencia de 30 veces la hidrocortisona, como ven, de 30 veces, por eso las dosis son tan pequeñas, ¿sí? Tenemos la dexametasona, se utiliza 0,75 miligramos en comparación con la hidrocortisona, que son 20 miligramos, ¿sí? La dexametasona y la betametasona tiene una potencia 30 veces superior a la hidrocortisona. Como ven acá, los glucocorticoides de acción corta se van a utilizar en urgencias y en tratamientos de inflamación aguda, igual que los de acción prolongada, los de acción intermedia para terapias de reemplazo y patologías crónicas. Este es un cuadrito que les muestra cómo se hace el cálculo de dosis equipotente entre, por ejemplo, dexametasona y prednisona. Si estamos utilizando dexametasona por vía intramuscular, por ejemplo, 4 miligramos y queremos pasar a prednisona por vía oral, tenemos que tener en cuenta, como dijimos, estos datos, ¿sí? Y vemos que si estamos utilizando dexametasona, que es 0,75 miligramos, y queremos pasar a prednisona, que es 5 miligramos, hacemos la regla de 3 simple. Entonces 4 por 5, 20, lo dividimos por 0,75 y nos da que la dosis equipotente de 4 miligramos de dexametasona es 26,6 miligramos de prednisona, para que tengan en cuenta, ¿sí? No le vamos a tomar cálculo de dosis en este caso. ¿Cuáles son las vías de administración utilizadas en odontología? La vía sistémica y la vía tópica. Vía sistémica podemos utilizar la hidrocortisona, la betametasona, la dexametasona, prednisona, prednisolona y metilprednisolona. Y por vía tópica, la hidrocortisona, la betametasona y la triamcinolona. Como vimos, podemos utilizarlo en procesos inflamatorios agudos, extracciones de piezas retenidas, en las que se prevé un proceso inflamatorio agudo, ¿sí? Artritis, trastornos pensfigural y Kempler. También se va a utilizar en caso de manifestaciones alérgicas graves. En este caso, si se produce un shock anafiláctico, lo que va a salvar la vida del paciente es la administración inmediata de adrenalina. La adrenalina, que viene 1 en 1000, se va a administrar por vía intramuscular de 0,3 a 0,5 miligramos, pudiéndose repetir de 10 a 15 minutos de acuerdo a los síntomas del paciente. Esto es lo que va a salvar la vida del paciente en caso de shock anafiláctico. Luego, indistintamente, podemos dar, de acuerdo al caso, antihistamínicos y corticoides, que esto va a asegurarnos que no haya una reacción retardada de esta alergia. Podemos dar antihistamínicos como la difenhidramina, la ranitidina o la cetricina. Y los corticoides, que pueden ser hidrocortisona, metilprednisolona o dexametasona. Este tratamiento puede llegar a durar hasta 48 horas después del shock. ¿Cuáles son las vías utilizadas en odontología?
Vimos que la dexametasona puede ser utilizada tanto por vía oral como por vía intramuscular. La vía oral puede utilizarse de 0,5 a 10 miligramos como dosis única o fraccionada, y la vía intramuscular podemos utilizar las diferentes sales. Fosfato de hexametasona se puede utilizar de 2 a 8 miligramos cada 8 horas, y la asociación de sales, que es fosfato y acetato de dexametasona, de 6 miligramos cada 15 días. A su vez, la betametasona puede utilizarse por vía oral, 0,5 miligramos a 5 miligramos día, y la vía intramuscular también tenemos de fosfato de betametasona y la asociación de sales fosfato y acetato de betametasona. En enfermedades ampollares y líquido queratóxico, el tratamiento es tópico, puede utilizarse hidrocortisona al 1%, triamcinolona al 0,5% y betametasona al 0,05%. El tratamiento general de estas patologías es realizado por el médico. El uso sistémico de corticoides es la terapia fundamental. Generalmente se utiliza prednisona de 1 a 3 miligramos por kilo, y una vez que el brote remite, se disminuye la dosis. Hay que recordar siempre que la selección del fármaco tiene que tener en cuenta el diagnóstico, la dosis del fármaco y la duración del tratamiento. Saber que los glucocorticoides son agentes paliativos y no curativos de la inflamación, y que el tratamiento farmacológico es mayormente complementario al tratamiento odontológico, ¿sí? Que generalmente incluye medidas quirúrgicas y locales, y que puede ser esto suficiente en múltiples ocasiones. Identificar el objetivo terapéutico nos va a ayudar a elegir el grupo de medicamentos que nuestro paciente necesita. Bien, esta es la bibliografía que pueden utilizar para este tema, y muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es de esto. ¿Me podría decir cuál es el temario del parcial? Porque estoy confundida. No sé hasta dónde entra. Las generalidades hasta anestésicos locales, no incluye anestésicos locales. Gracias, profe. En el aula está. En el aula está. Farmacología general, después tienen farmacocinética y farmacodinamia y farmacovigilancia. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Mañana es el Profe, mismo horario de receta siempre, entra. ¿no? Receta no entra en este, porque no tienen un teórico virtual, tienen subido al aula una parte de receta, ¿verdad? El práctico es después porque Sí. el práctico es después. Voy a volver a mirar, y yo creo que está en el aula ya colgado, ¿sí? Todo el temario. Igualmente yo vuelvo a mirar y mañana les comunico en clase. Bueno, gracias. Así me aseguro, exacto, de que tengan. Sí, yo creo que algo de receta va a entrar, pero no les puedo asegurar. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Ya están estudiando? ¿Ya están dominando? Sí, profe. Claro. Bueno, con respecto a este tema, ¿hay algo que les haya quedado duda, que quieran que les aclare? Bueno.
Parece que está todo bien. Nos vemos mañana si Dios quiere.